lo buscan. Se llama Dead Can Dance, o sea, la muerte puede bailar. Está conformado principalmente por una Lisa Gerrard, que es una mujer australiana, y su comparsa, no recuerdo ahorita su nombre, que es inglés. Entonces, la idea que ellos tenían era hacer como una especie de rock gótico, dark, ¿no? Una cosa así. Entonces, el primer álbum que hicieron sí es como más rockerón, pero ya después todos los demás álbumes que hicieron, álbumes, se inspiraron en distintas, digamos, cosmovisiones o distintos tipos de música de época, digamos, tienen álbumes que son icónicos, como por ejemplo El huevo de la serpiente, que es un álbum del 1987, que está inspirado sobre todo como en música de lo que ellos, para lo que ellos es o fue o representa o inspira la Edad Media, ¿no? Y es muy, muy, muy famoso em, ese álbum. Acaban de publicar hace una semana, que estaban diciendo que se había lanzado ese disco en 1987. Y si ustedes escuchan su música, literalmente es atemporal, porque no me imagino haberlo escuchado en 1987. Yo creo que yo lo escuché a finales de los 90, pero pues se oye igual, porque pues en realidad es música medieval, ¿no? Entonces ahorita Dani les puso un álbum, que se llama Spirit Chaser, y es un álbum inspirado en la música de los pueblos originarios de distintos lugares, ¿no? Entonces esta última canción que puso, que es una canción como tipo como de trance de los pueblos americanos de Norteamérica, como al estilo Cherokee, Apache, Cheyenne, ¿no? Todos estos. Parece que estoy diciendo puras marcas de carros, ¿verdad? No, Cheyenne, Cherokee, bueno, son pueblos, ¿no? Apaches, ¿no? Odam, ¿no? Entonces, está inspirado ese álbum está inspirado en, digamos, música de pueblos originarios. Entonces está muy bonito, porque lo hacen ellos, Dead Can Dance, ¿no? Como con este estilo como darketón, pero sí se recupera, sí se alcanza a distinguir la música de donde es originario. Incluso hay un son, este, que yo creo que se inspiraron en los sones afrocaribeños, ¿no? Parece música cubana, ¿no? Incluso empieza con una guitarrita así como si fuera un son, ¿no? Como tipo, sí, tropical, como el inicio de una salsa tranquila. Tun, 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 tun. Bueno, ahí se lo recomiendo mucho. Spirit Chaser. Y les dejo a Dani. Por aquí andamos. Bueno, pues después de esta introducción para ponernos a tono, quisiera preguntarles qué les pareció el video. Si pudieron ver el video, ya se los mandé pues ya más bien entrada la tardecita. Si pudieron ver el video y qué les pareció. ¿Alguien quiere comentar? Y algunas preguntas ahí un poco, alguien diría que a lo mejor no son las preguntas, son preguntas, son saltos cuánticos, ¿no? Desde un paradigma, diríamos con Viveros de Castro, desde una perspectiva a otra muy distinta, que es nuestra visión, que creo que podríamos compartir aquí todos, judio-cristiana. Pero antes de empezar, ¿algún comentario que les nazca hacer? ¿O primero quieren ver y luego, y luego comentar mejor?
Yo, a Ujú. mí me agradó mucho, bueno, hola a todos y a todas. A mí me agradó mucho esta parte del video, bueno, que creo que es la postura perspectivista, ¿no? Donde nos propone que en las culturas amazónicas, bueno, en algunas, la relación humano-animal no va a ser nunca de poder, sino que es, digamos, como en términos de igualdad, pero una especie como contractual, ¿no? Ambos tienen que ceder en cierto punto para poder llevar una convivencia armónica. Me agradó eso y también cómo son concebidos los animales y los humanos a la inversa, ¿no? Los animales antes eran humanos y los humanos antes eran animales, una cuestión que al menos en la cultura occidental pues es casi, es más que escandalosa, ¿no? ¿Cómo pensarlo así? Eso me agrada porque nos lleva no solamente a repensar pues digamos, los posibles mitos que nos hemos plantado para explicarnos nuestros orígenes como culturas, sino también nuestras relaciones actuales con el entorno, ¿no? Que es algo que, de lo que adolece mucho la cultura occidental y sus colonias, o antes colonias, Exacto. porque pues solamente conocemos estos términos de relación, digamos, capitalista, extractivista, de explotación, que pueden llevarnos a replantearlos, este tipo de concepciones. Y ya, gracias. Y ahí tendríamos que revisaríamos si ¿tengo apagado mi micrófono? No, sí Tendríamos se que escucha. perdón, ¿no se escucha? Ah, caray, ¿no me escuchó? Sí, sí se escucha. Ok, perdón. Bueno, tendríamos que revisar si realmente no hay relaciones de poder o cómo se construyen estas relaciones, ¿no? En este juego de miradas y en este juego de perspectivas. ¿Quién más? ¿Quién más tendría algún comentario antes de empezar? Bueno, entonces vamos a darle. Primero a lo mejor sienten la necesidad de escuchar un poco más sobre qué es el perspectivismo. Bueno, no es un, vamos a revisar qué es el perspectivismo y un guiño a la mirada, un guiño, digamos, al chamanismo, ¿no? Tal vez en esta sesión no nos dé tiempo de cómo abundar mucho en el chamanismo, pero bueno, vamos a empezar. Y la perspectiva justamente del perspectivismo pretende hacer dos cosas. Es una revisión de cómo se concibe la cultura y cómo se concibe la diversidad cultural y la relación entre la cultura con la naturaleza. Ese es básicamente su eje de discusión. Y el otro eje también, como verán, la antropología, sobre todo después de los años 70, 80, es siempre una revisión de la antropología misma como ciencia, como paradigma de acercamiento al mundo. Entonces, muchos trabajos que a lo mejor ustedes habrán visto y dirán, otra vez una crítica a la antropología. Sí, otra vez una crítica a la antropología, porque muchos de estos paradigmas que fueron desarrollándose y de estas propuestas después de esta crítica a el colonialismo, como ya hemos revisado, eh, usan estas herramientas o estos hallazgos etnográficos o estos descubrimientos o estas reflexiones sobre cómo operan o cómo piensan, diríamos con Lévi-Strauss, otras culturas para tratar también de regresar esa mirada a la propia disciplina y entenderla también como un producto cultural y tratar de eh, digamos, ir transformándola también para hacer una, una ciencia no solo que estudia la diversidad, sino que lo hace también desde un punto de vista, diríamos también con Viveiros de Castro,
diverso, que es capaz de realmente romper con su mirada etnocéntrica, ¿no? Y eso es la mirada doble del chamanismo. Permítanme ustedes, aquí tengo mi acordeón. Permítanme. Como tengo dos computadoras, estoy un poco, ok. Bueno, y esto, el perspectivismo, hay varios fuentes del perspectivismo, incluso hay un perspectivismo también en filosofía, que a lo mejor los filósofos que nos acompañan ubicarán algo de eso, y si quieren comentar, yo creo que sería muy bienvenido. Yo no tuve oportunidad de revisar qué es el perspectivismo en filosofía, me parece, y aquí corríjanme si me equivoco, que uno de los exponentes de esto es Ortega y Gasset, hasta donde entendí. Pero bueno, pero digamos el ícono, el gran desarrollador y el académico que es reconocido a nivel mundial como representante del perspectivismo es justamente el brasileño Eduardo Viveiros de Castro, que a lo mejor ustedes lo habrán podido oír por ahí. Es un antropólogo brasileño que, digamos, estudia en los años 60 y 70 antropología en los momentos de los grandes movimientos sociales y políticos y bueno, lo que después fue en la dictadura en Brasil, los movimientos políticos de izquierda, y él le interesaban, bueno, dice Cintley que no sabía del perspectivismo. Bueno, tenemos esa tarea de revisar qué es el perspectivismo también en la filosofía. Hoy por lo menos avanzaremos en cómo se ha desarrollado en la antropología. Y tiene este libro muy bonito y muy conocido también, que es una de las semillas del perspectivismo, que es La mirada del jaguar, ¿no? Introducción al perspectivismo amerindio, que son entrevistas a Viveiros de Castro, pero que es uno como de los que concentran todo su pensamiento. Y va a haber como ciertas críticas al perspectivismo en el sentido de si se puede entender como una ontología realmente, es decir, como una mirada particular del mundo, de la construcción de la realidad a partir de ciertas características que tendría el ser, o en este caso lo humano, o si es más bien una construcción teórica, conceptual, ¿no? Esa es una de las críticas que se le hace a lo mejor a Viveiros de Castro, que sintetiza muchos elementos de culturas que a lo mejor no son tan, que son similares, pero que no son lo mismo, y que todas las pone en un mismo cajón para generar esto que sería más bien para algunos una reflexión filosófica. Entonces, bueno, yo ahí les dejo ese apunte crítico antes de clavarnos por completo en es que a veces no funciona perdone. Ok. Una de las discusiones, o la discusión central en el perspectivismo, como ustedes pudieron ver en el video, es esta dicotomía entre lo humano y lo no humano. Y aquí, perdón, estoy teniendo problemas técnicos. Y esta distinción que parece obvia en sociedades como la nuestra, parece que tenemos muy claro qué es lo humano y qué es lo no humano. Cualquiera podríamos decir de manera rápida, hacer una lista de manera muy sencilla, digamos, diríamos incluso un poco despectivamente, hasta un niño pequeño puede hacer de cierta edad esa distinción entre qué es lo humano y qué es y lo que es lo no humano. Hay una larga tradición y una larga discusión en filosofía y también en antropología, menos larga porque es una ciencia muy joven, pero es sobre la relación entre lo humano y lo no humano. Digamos, en el pensamiento occidental, en la tradición occidental, el eje para la construcción de esta diferenciación serían cierto listado o ciertas características que en determinado momento histórico
o para determinados pensadores se considerarían como únicas, exclusivas y esenciales, que diferenciarían, que marcarían sobre todo a lo humano con referencia a lo no humano o a la cultura con relación a la naturaleza. Y, por ejemplo, en algún momento tendríamos la responsabilidad como una característica humana. La razón para Descartes, por ejemplo, sería lo que separaría lo humano de lo no humano. La conciencia de sí mismo en la Ilustración. Para Marx sería lo que los sujetos que tienen la capacidad de producir y reproducir sus condiciones de existencia. Para Santo Tomás, incluso por ahí citan, y aquí los teólogos también, otra vez, los invito a corregirme, la inmortalidad y el alma como una característica para Santo Tomás que distinguiría lo humano de lo no humano, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta con estos ejemplos que puse, y aquí estoy siguiendo un trabajo de un antropólogo brasileño, no como tal Viveiros de Castro, que se llama Avelar, se apellida. Es un desarrollo que ha hecho también otro antropólogo, este antropólogo brasileño, sobre, bueno, estas discusiones, ¿no? Les digo, estoy perdida aquí. Creo que esto de tener mis notas en otra computadora no me está funcionando, perdónenme. Ok. Entonces, mientras que en la antropología, entonces, mientras que en la sociedad occidental esta distinción es muy clara, la antropología ha dado muestras de lo problemático que una división que nos parece tan natural y tan obvia puede ser, ¿no? ¿Y por qué sería relevante? ¿Por qué creen ustedes que es relevante esta discusión para una antropología de la religión o para una reflexión sobre lo religioso? Y ahí yo les hacía en el chat de WhatsApp algunas preguntas sobre hacia dónde podemos pensar nosotros, nuestro propio punto de vista a partir de las creencias propias. ¿Por qué creen que una reflexión de este tipo pueda ser relevante? ¿A quién se le ocurre algo? Pues de momento a mí se me ocurre, ¿no? Pensando en esta religión judeocristiana, ¿no? Bueno, la católico-cristiana, que puede ser quizás más, bueno, fundamental esta división porque también nos llevaría, bueno, lleva de la mano la distinción entre lo que es sagrado y lo que no, lo que lo comprende, digamos, los alcances de quienes ejercen, quienes pueden ejercer la fe, quienes son objeto de esa fe, ¿no? Y eso, pues, creo que va mucho de la mano en el caso de lo cristiano con el libre albedrío, ¿no? Que es como una de las categorías máximas por las que distinguimos también, ¿no? Cuál es nuestra cultura y quienes sí pueden creer en ese Dios, ¿no? Es justamente esto que dices, Brenda, todo lo que tú mencionaste, lo sagrado, la gracia o la relación con Dios, el incluso ser objetos del amor de Dios, el libre albedrío, todas esas son categorías antropocéntricas. Y es necesario tomar conciencia de que la tradición judio-cristiana, pero los monoteísmos en general, incluso otras tradiciones, podríamos decir también, son antropocéntricas, y eso es algo que a lo mejor no lo tenemos, sí, justamente tan asumido, ¿no? Porque eso tiene consecuencias, y una de las cosas en las que más se ha trabajado, una de las vetas en las que más se ha trabajado el perspectivismo o en los que más se usa el perspectivismo como herramienta es las cuestiones de medio ambiente y ecológicas, ¿no? Cómo nos relacionamos con el medio, y ahí les decía pues que aquí esta clase tiene un puente con la materia de Rodrigo, ecoteología. No sé si algunos de ustedes estén inscritos, probablemente incluso lo hayan visto, lo vayan a revisar en algún punto.
esta discusión, ¿no? Y esta idea de que el hombre como el centro de la creación y el hombre incluso, bueno, el ser humano, ¿no? Diríamos ya de manera más incluyente, como el centro de la creación, como el responsable de administrar esa creación, tiene consecuencias, ¿no? ¿Cómo sabemos? Yo les decía ahí un poco jugando a hacer estos saltos a lo mejor a nuestras tradiciones, a nuestra propia tradición. ¿Cómo sabemos que ese es el orden querido realmente por Dios? ¿Cómo sabemos que somos los judio-cristianos quienes tenemos razón y no son los indios amazónicos? Sobre cómo funciona el mundo y sobre cómo Dios pensó la creación, ¿no? Y cómo sabemos que no somos nosotros los que tenemos una distorsión, ¿no? Entonces, sé que estas preguntas son muy provocativas, muy provocadoras, que son problemáticas, pero bueno, yo creo que ese es una de los lugares hacia donde nos puede conducir esta propuesta. Entonces, vamos a ir avanzando. Hola. ¿Qué perspectivas? ¿Por ahí alguien tiene prendido su micrófono? Oigo ahí, por ahí. Pero no los veo todos apagados. Bueno. Era yo, pero ya lo voy a apagar. Estás jugando con tus perritos, Intli, seguro. Ay, fíjate, el ejemplo de las mascotas nos va a servir esta sesión. O sea, estás bien. Entonces, podríamos hablar de perspectivas diversas en cómo se piensa esta división entre lo humano y lo no humano. El paradigma, yo pienso, dominante, incluso, o más bien, obviamente mayor que la tradición religiosa, las tradiciones religiosas en nuestras sociedades, es el evolucionismo, ¿no? Algo que ya también hemos revisado aquí bastante. Y en esta perspectiva, los humanos somos exanimales, es decir, la evolución permitió entender cómo tenemos una larga historia que viene incluso de una ameba, o de una amiba, incluso de seres unicelulares, podríamos ir hasta allá, ¿no? Hasta seres que no eran propiamente tampoco animales, pero pues evidentemente, y aquí va a parecer un chiste, pero pues no humanos también, y cómo ha habido esta evolución que nos convirtió de animales a humanos. Mientras que lo que va a decir Viveiros de Castro es que para los indios amazónicos y para los pueblos originarios de toda América, él va a decir desde Alaska hasta el sur de América, todos los pueblos compartirían, y esto es algo también muy debatido, una perspectiva en donde en el origen todo era humano, y más bien hubo algunos grupos, algunas especies que más bien perdieron este carácter de humanidad. Entonces los animales son seres que fueron humanos y que se convirtieron en animales, son exhumanos. Y hay un mito que se presenta de distintas formas entre los indios amazónicos, en donde, por ejemplo, el jabalí, que es un poco aquí la imagen que les pongo, esta pintura muy bonita que me parece que es un jabalí y una persona, al parecer ahí. El jabalí cuenta este mito que se le pidió que cruzara un río en una balsa hecha con madera fuerte. Y el jabalí, por algunas circunstancias, no logra hacerse de esta balsa de madera fuerte y intenta cruzar el río en una balsa más bien de madera fofa o de madera que no estaba que está un poco a lo mejor como podrida. Y lo que pasa es que el jabalí se hunde, o sea, digamos, se tropieza y cae. Entonces, esta caída es como una analogía de la caída del jabalí de ser humano a convertirse en animal, ¿no? Entonces, en estos mitos, en estas explicaciones del mundo,
los jabalís, digamos, el paso de lo animal al humano sería producto de un error. Y entonces todo es humano. O sea, en la cosmovisión amerindia para Viveiros de Castro, todo es más bien humano y en su origen, ¿no? Con distintos cuerpos. Lo que va a decir Viveiros de Castro es que más bien esta humanidad adopta distintas naturalezas, distintos cuerpos. Y vean ustedes donde todo es humano, lo humano se convierte en algo totalmente distinto, que no es como nosotros, digamos, en el mundo occidental, con todo lo problemático que es esto del mundo occidental, que es diversísimo también, pero que no es igual a esta concepción occidental. Humano entonces es otra cosa, ¿no? Y esto es lo que nos va, a partir de esta mirada amerindia, es que Viveiros de Castro va a construir toda su discusión en torno a las identidades, a la diversidad, a la cultura, a la cosmovisión y a la antropología también. ¿Qué le recuerda este mito amerindio? ¿Qué otro mito nosotros conocemos, que tenemos en nuestra tradición, donde hay una especie de caída, como de una situación privilegiada a una situación, sí, como de caída? ¿Qué otro? Aquí Manuel me está haciendo trampa, me está diciendo otros mitos, pero ¿qué mitos recuerdan? ¿O a qué les recuerda? Adán y Eva. Ajá. Nosotros tenemos Génesis. Ajá, ok. Nosotros tenemos, pues, el mito, nuestro mito clásico de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y en este caso no sería por un error, sino por el pecado original, ¿no? Entonces también tenemos mitos que evidentemente salen de las explicaciones evolucionistas y que podrían encontrar algunas comunicaciones con el perspectivismo. Entonces fíjense cómo también ubicar la perspectiva desde la que nosotros estamos hablando, o las perspectivas en el mundo judio-cristiano, que son también muy plurales, sería importante aquí colocarla también en esta pluralidad de perspectivas. Entonces, Lévi-Strauss, bueno, una situación importante es que el perspectivismo se va a construir, también dice Manuel, la caída de Koyolxauhqui. Ajá. ¿Quieres comentar algo de eso, Manuel? ¿Cómo abundar en el mito este? Sí, no, bueno, pues es la diosa Luna, ¿no? Que es la imagen que nosotros tenemos en el Templo Mayor, que se descubrió ahí, y es la mamá de Huitzilopochtli, ¿no? Del colibrí. Y pues nada más, y pues que creo que, no estoy seguro, pero creo que el propio Huitzilopochtli la mató. Y de ahí salieron muchos de los dioses de la mitología. No me sé bien el mito de la Coyolxauhqui, pero bueno, pues es famosa porque está toda rota y caída. Ok, bueno. Una de las, digamos, en términos de la ciencia antropológica, Viveiros de Castro va a centrar su crítica, bueno, aquí nos dice Ruth, sí, en las etapas de la creación de los mitos mexicas, donde los prototipos humanos van convirtiéndose en animales hasta llegar al hombre de maíz. Ok. Y dice, no, la Coyolxauhqui es la madre de Huitzilopochtli, ¿no? He leído mal todo este tiempo, dice Magali. Bueno,
La crítica que va a hacer, Emma, creo que tienes prendido el micrófono. No oigo ahí Perdón. La crítica que va a hacer Viveiros de Castro es sobre todo al estructuralismo de nuestro querido amigo Claude Lévi-Strauss, que ya veíamos también cuando revisamos los mitos, que es un mito. Pero, sin embargo, retoma mucho de su trabajo de campo que hizo Lévi-Strauss en la Amazonía justamente y en Brasil, en su estancia en Brasil. Entonces, algunas de las cosas las retoma de ahí. ¿Recuerdan esta frase que también revisábamos cuando hablábamos de Lévi-Strauss? El otro de los otros también es otro, ¿no? Y aquí empezamos a ver cómo baila este juego de miradas y de otredades donde el sujeto y quién es sujeto y quién es objeto no está determinado. Es decir, el sujeto que mira a un objeto no es algo fijo, sino que va cambiando y es un juego justamente de miradas de posicionamientos de quién es en algún momento un sujeto y quién es en algún momento objeto. Y esta mirada de sujeto-objeto se extiende más allá de lo que nosotros consideramos humano a el mundo natural y en particular, en el caso de las tradiciones amazónicas, a los animales, como ustedes vieron en el video. Entonces, los animales también pueden ser un sujeto que observa y nosotros en algún punto podemos ser un objeto que es observado. Tan es así que podemos ser cazados y comidos por un jaguar, ¿no? En la selva. Entonces, claro, esto también tiene que ver con la situación ecológica de vida de estos pueblos, ¿no? Y amazónicos. Entonces, aquí con esta frase, el otro de los otros también es otro que veíamos, que ese otro de los otros somos nosotros, que también resulta una otredad para esos otros. Y Lévi-Strauss cuenta un poco como anécdota que mientras los colonizadores españoles discutían si los indios, que tenían muy claro que los indios tienen cuerpo, pero lo que no le quedaba claro es si los indios tienen alma. Y aquí les muestro este dibujo, esta pintura de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? El gran defensor de la idea de que los indios también tenían alma. ¿Por qué? Porque en la tradición occidental el cuerpo es universal, es un elemento de lo que te convierte en humano. O sea, era claro que estos indios no eran animales, pero lo que no es universal es el alma, ¿no? El alma es particular y es la que, bueno, en el mundo judio-cristiano será salvada. Pero mientras los españoles tenían esta discusión, dice Lévi-Strauss, los indios se preguntaban si los colonizadores tienen cuerpo, porque en la cosmovisión indígena es muy claro que el espíritu o el alma, digamos en esta como traducción, el espíritu es universal. Lo que no es igual y lo que se transforma son los cuerpos, ¿no? Los cuerpos pueden ser distintos y pueden transformarse. Entonces, dice un poco Avelar, este otro antropólogo brasileño que estoy citando, que un poco sarcásticamente dice que los indios en Puerto Rico, por ejemplo, en el siglo XVI hacían una especie como de experimentos etnográficos, dice sarcásticamente, asesinaban a los españoles, los tiraban al río y luego se quedaban esperando varios días a ver si su cuerpo caía en putrefacción. Entonces ese era el dato que les decía que sí tenían cuerpo, ¿no? Porque esos cuerpos eran justamente los que se podían descomponer como cuerpos humanos. Entonces, mientras que la discusión para los españoles era una discusión religiosa, para los indios era una discusión de naturaleza, ¿no? Y sus experimentos, como dicen, eran de un empirismo radical y de una naturaleza material también muy, muy dura. Bueno, aquí en el chat hay una discusión interesante. Entonces, vean,
empezamos a ver, claro que hay un etnocentrismo aquí de parte de las dos partes, de parte de estas dos, pero que sigue reproduciendo la dicotomía justamente cuerpo, alma o cuerpo y espíritu. Y esa es una de las cosas que Viveros de Castro dice, es que con lo que hay que romper justamente es con estas dicotomías. Para poder superar la mirada etnocentrista, hay que romper estas dicotomías. No se trata de, claro, los colonizadores españoles eran etnocéntricos y también los indígenas nativos en América eran etnocéntricos, ¿no? Sino ir más allá de esto, que es lo que pretende hacer el perspectivismo. ¿Qué no es perspectivismo? Y aquí me voy a poner un poco conceptuosa. ¿Qué no es perspectivismo? Y esta idea viene, Emanuel y yo estuvimos trabajando, bueno, Emanuel continúa trabajando en este ámbito, yo estuve trabajando en algún momento en el servicio público, fui funcionaria pública por algunos meses, y había un ejercicio muy chistoso para la construcción, me parece que de indicadores de ciertos programas sociales, donde te preguntaban, había una columna donde tenías que describir qué es y había otra columna donde tenías que describir qué no es. Y bueno, ahí imagínense los chistes que eso provocaba. ¿Qué no es? Un chango con una banana. O sea, ¿qué no es? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero aquí nos puede ayudar para ir como, sí, como ir como, ¿cómo se dice esto que se hace cuando se va a sembrar en el terreno? ¿Desbrozando es la palabra o estoy inventándome aquí? Bueno, para ir como deslindando el terreno de qué sí es el perspectivismo, tendríamos que a lo mejor empezar por qué no es. No es un relativismo, el perspectivismo no es nada más una pluralidad de perspectivas sobre un mismo fenómeno que tendríamos por pertenecer a alguna cultura y tú que perteneces a otra cultura tendrías otra mirada, ¿no? No es simplemente eso, tampoco es un subjetivismo, es decir, esta idea de que la verdad depende de cierta individualidad psíquica y también moral que tendrían sujetos particulares y que es siempre variable, tampoco es un simple subjetivismo, o sea, del punto de vista de personas particulares. Tampoco es un constructivismo, dice Abelard, no es estas elaboraciones ideologizadas de, digamos, estaría el mundo afuera, el mundo verdadero, la experiencia bruta, sobre la que nosotros construiríamos justamente interpretaciones de esa experiencia a la que nunca es posible acceder en su forma bruta por esta multiplicidad de interpretaciones sobre esa experiencia. Entonces, tampoco es esto, tampoco es un constructivismo y tampoco, y aquí es lo que por lo menos a mí me mueve más el tapete, tampoco es una representación. Representación en el sentido de la idea de volver a presentar como un símbolo o un signo que sustituye la realidad en clave cultural. Otra definición de representación es lo que trae a cuenta lo que está oculto, ¿no? Entonces no son tampoco estas miradas distintas como representaciones simplemente del mundo distinto. Ah, pues es que como tú perteneces a esta cultura, pues tú piensas que el jaguar es una persona, también el jaguar es humano, pero es una representación del mundo que es una construcción sobre, otra vez, a lo mejor aquí volvemos al constructivismo, sobre la realidad en clave cultural. Entonces, no sería nada de esto el perspectivismo, y lo que sería, digamos, en términos así muy sintéticos, es lo que le va a llamar Viveiros de Castro una ontología de la equivocación, es decir, es una ontología distinta, no es nada más el mundo sensible, el mundo real, lo verdadero, sobre lo que se construye un discurso cultural, una representación, un imaginario en clave social particular, sino realmente una mirada particular ontológica distinta. Y aquí un ejemplo sería
la discusión que hay entre, bueno, naturaleza, cultura, evidentemente, pero que se desdobla en otras discusiones que a lo mejor nosotros hemos escuchado. Por ejemplo, salvajismo, civilización, ¿no? El salvajismo sería como la cosa bruta, la experiencia en bruto sobre la que evolucionaría hacia lo civilizado. Tenemos otra que es todavía más interesante y más polémica y también ya muy manoseada, que es la distinción sexo-género. La distinción, el sexo sería como la parte natural de nosotros como sujetos humanos y el género sería como las construcciones que se hacen sobre esa naturaleza sexual. Pero el mundo, de todas formas, se dividiría, incluso el humano, entre machos y hembras. Y entonces sobre esas características físicas, reproductivas de los cuerpos de mujeres y hombres se construirían, o de los machos y hembras humanos, se construirían entonces lo que significa para tal cultura un hombre o una mujer, ¿no? Y las feministas, ya saben que no puede faltar el comentario feminista del día. Las feministas, las feministas postmodernas y las feministas y los estudios queer y todo lo que vino después de la segunda oleada feminista, y aquí Magali también me podrá corregir si estoy diciendo cosas poco precisas, han dicho que el sexo también es un discurso, también es una construcción en clave biológica. Y esto es una cosa que ya sé que puede parecer muy problemática y que también hemos dicho, o yo en particular, ¿verdad, Emanuel? Yo he dicho que la ciencia también es un sistema de representaciones en gran parte, ¿no? Entonces, lo que dicen las feministas cuando critican esta dicotomía sexo-género es que no, también el discurso en clave de sexo natural también es un discurso cultural, digamos, que construido, ¿no? Entonces, lo que va a decir Viveiros de Castro, siguiendo como todas estas dicotomías, es que la diferencia en lo que radica la alteridad no es en distintas formas humanas de entender el mundo o entender la naturaleza, sino realmente distintos mundos en cómo se entiende la división naturaleza-cultura. O sea, la división naturaleza-cultura no está dada, no es una cosa esencial, inamovible del mundo. Es una cosa que depende también de dónde estemos parados, cómo el mundo, esta división, cómo la estamos experimentando, y los pueblos tienen distintas maneras de construir. Estoy usando estas palabras que supone que no son adecuadas, ¿no? O sea, no de construir, sino de vivir. Entonces, la equivocación para Viveiros de Castro no radica en un etnocentrismo que impone una visión sobre la naturaleza, sobre el mundo a otra, ¿no? La imposición de la visión occidental de los colonizadores, o incluso judio-cristiana, aquí tendríamos que decir, la imposición de la visión judio-cristiana a las religiosidades americanas. No radica en eso la equivocación, o sea, eso es una equivocación, evidentemente, pero no es lo que más le interesa a Viveiros de Castro, sino más bien no es un problema ahí de comunicación o de poder, sino realmente entender como mundos vividos distintos, ¿no? Y aquí uso una frase y mejor la leo para ser más precisa. No es una falta de entendimiento de diferentes entendimientos sobre una misma realidad, sino diferentes realidades o mundos vividos. O sea, realmente estamos frente a diferentes mundos, diferentes realidades, no solo una visión distinta sobre un mundo que sería igual. Y no sé si aquí me estoy explicando claramente esta distinción. Entonces, es muy, muy, muy avesada desde mi punto de vista la propuesta de Viveiros de Castro, porque implica verdaderamente
concepción de que puede haber otros mundos vividos, no solo como interpretaciones de una realidad, sino realmente mundos distintos. Y eso a mí personalmente me vuela la cabeza. Y en términos de mis creencias personales y de lo religioso, implica otra vez volver a esta pregunta: ¿por qué creemos que somos los que tenemos la explicación correcta? Claro, para tener una experiencia religiosa y vivir tu identidad religiosa, a lo mejor un poco de etnocentrismo es necesario, siempre y cuando lo puedas tengas la capacidad, yo creo, y aquí me estoy poniendo así como muy del deber ser, tengas la capacidad, pero puedas relativizar tu experiencia y decir, bueno, es que hay otras experiencias en el mundo, y aunque yo estoy en esta clave, en este lenguaje, en este mundo, en esta cosmovisión, puedo entender también que hay otras, y que esas otras pueden ser mundos completos posibles, ¿no? Y a mí eso me parece interesantísimo de pensar. Es que estas cosmovisiones indígenas que a lo mejor ya no son o no son tan relevantes por relaciones de poder, a lo mejor, ¿qué tal que son las de veras? ¿No? Bueno, y aquí lo que va a discutir Viveros de Castro es la diferencia entre el antropocentrismo que habría en la tradición occidental, que en donde lo humano sería una lista de atributos, esto de racional, responsable, con alma, ¿no? Una lista de características, frente a las visiones antropomórficas en las tradiciones amerindias, donde la humanidad es un punto de vista. Y es un punto de vista que juega con otros puntos de vista, y que hay un juego de cuerpos también que se transforman. Y lo que dice el autor es que perdón, es que para nosotros, es que aquí no puedo mover. Para nosotros, estos que son la idea que tenemos de que es yo, tú, él, ella, son sustantivos. Y mientras en el antropomorfismo, o más bien lo humano es un sustantivo, ¿no? Y mientras que en el antropomorfismo lo humano es un juego de pronombres, justamente de perspectivas, de miradas, donde el yo sería lo que evidentemente es humano, frente a un tú, que sería lo supranatural o lo suprahumano, que en el sentido de que es también, en el momento en que digo tú, lo estoy considerando también como yo, o sea, una alteridad, pero que es como yo, que es también humana y que también tiene espíritu, ¿no? Lo reconozco también como humano. En el momento que se usa el pronombre tú en muchas lenguas amerindias, y habla de lo supranatural porque habla de las relaciones entre justamente los distintos seres. Por eso es lo supranatural, no es nada más el yo, sino la relación hacia afuera. Y él o ella, esta tercera persona del singular, sería lo no humano, ¿no? Ya caería fuera justamente, ya caería en el mundo de la naturaleza. Entonces muchos, este juego entre pronombres que usa mucho Viveros de Castro analizando las lenguas amerindias, se da cuenta que el tú se usa muchas veces para referirse a animales, lo que implica que estos animales son humanos, o se consideran, pues, en este mundo humanos, ¿no? Entonces, hay una relación donde yo puedo ver, como ustedes vieron en el video que les enviamos, puedo estar en la selva y puedo de repente ver un animal y pensar que es un animal. Pero ese animal, a su vez, tiene un punto de vista que desde su propia experiencia se considera a sí mismo humano y que me ve a mí como humano. Entonces, esta relación
es una relación de interpelación. Y aquí usa, Viveiros de Castro un concepto, bueno, en realidad no lo usa Viveiros de Castro, lo usa Avelar, para explicar esta idea del juego de puntos de vista de Viveiros de Castro, que es una idea que ha estado presente en la filosofía desde hace pues bastantito tiempo, pero que la retoma de Althusser, este filósofo marxista, estructuralista marxista. Aquí Manuel seguramente me puede ayudar mucho más con este concepto althusseriano de interpelación, que implica, por ejemplo, hay un grupo de personas en la calle, voy a usar el contexto estadounidense, hay un grupo de personas en la calle, hay unas personas que son blancas y hay unas personas que hay un par de afroamericanos, por ejemplo. Y entonces llega un policía y grita, ¡hey tú! Y la única persona que voltea al llamado del policía es la persona afroamericana, o la única persona que se echa a correr cuando el policía empieza una persecución es el afroamericano, porque se siente interpelado debido a una cuestión ideológica, dice Althusser, debido a una cuestión ideológica que subordinaría a los sujetos afroamericanos frente a los blancos y además sociológica y de poder, donde sabemos que hay un estigma importante sobre los afroamericanos como los perseguidos por los policías. En algunos barrios estadounidenses el hecho de ser afroamericano ya te pone como en, o si tú eres un afroamericano, voy a usar este lugar común, pero que creo que sí ocurre en cierta medida. Si tú eres un afroamericano caminando en la noche en un barrio blanco, te va a parar una patrulla, o sea, te va a parar porque te va a parar una patrulla. Por ejemplo, si tú eres un colombiano en un aeropuerto, te van a revisar las maletas. En un aeropuerto de cualquier parte del mundo, incluyendo a México. Vas a ser pasado por una revisión de tus maletas que alguien más no. Si tú eres alguien que viene también en un aeropuerto de países como Afganistán o todos estos de Medio Oriente, vas a ser también detenido, vas a ser examinado, vas a ser seguido, ¿no? Y si tú respondes, en el momento de que los sujetos respondemos a estos llamados ideológicos, es cuando, dice Althusser, somos parte de la ideología. Entonces, este juego de interpelación también sucede en el perspectivismo en la selva. Si tú estás, otra vez regresando al ejemplo, en la selva y ves un animal que para ti puede ser una presa, por ejemplo un jaguar, que es el ejemplo típico, ¿no? Y el jaguar asimismo te ve y el jaguar te está acechando y tú volteas, dice Viveiros de Castro, en el momento en que volteas, estás siendo interpelado y te conviertes en un puercoespín que puede ser comido. Entonces, en ese momento eres una presa, eres un objeto, te vuelves objeto y no sujeto. Y esta cosmovisión justamente de donde no hay una mirada fija y donde donde hay un origen humano y esa humanidad está presente en otras otredades, ¿no? Otras otredades que para nosotros se considerarían no humanas, en estos pueblos son humanos, ¿no? Y a eso se refiere el juego de miradas, de puntos de vista y de interpelación. Entonces aquí, Brenda, a lo mejor regresando con tu idea del poder, pues habría una situación no sé si decirlo de poder, pero podríamos llamarla así, entre el jaguar y la persona, o bueno, en este caso, la persona, ¿no? Donde quien tiene el poder es el jaguar, a lo mejor, ¿no? En este juego de miradas. Entonces, vean cómo es un giro totalmente distinto, ¿no? Y no es un giro únicamente como de otras interpretaciones, sino es una ontología completamente distinta. Por eso la crítica que va a hacer
sobre la antropología, Viveiros de Castro va a caer en una situación, va a ser de carácter ontológico más que de carácter epistemológico, y esa también es una crítica que le han hecho a Viveiros de Castro. Entonces, ¿qué es el chamanismo amerindio? Los chamanes serían en estos grupos sujetos que tienen la capacidad de transformar su cuerpo para entender distintos puntos de vista. Son los que pueden ver todo lo humano que hay en el mundo. Incluso son los que pueden convertir su cuerpo y pueden convertirse en un jaguar y darse cuenta del punto de vista del jaguar. Pueden convertirse en un chancho, en un puerco, y darse cuenta de que también son personas, de que también son cultura. Incluso lo nombran así. Algunos miembros de esta corriente también son cultura. Entonces, el chamán tiene esta capacidad a través de por ejemplo, procesos de entrar en trance, con ayuda de ciertas hierbas o plantas alucinógenas y todo esto. Y entonces, incluso pueden transformarse en personas blancas de ciudades. Un chamán tiene la capacidad de transformarse. Entonces, por eso, la adopción de algunas cuestiones externas a los grupos no es vista como una sanción moral con una sanción moral que pueda romper con la cultura, porque implica esta capacidad de transformación. Y son los puentes los que permiten la comunicación, los que pueden ir y venir, tienen que volver a su cuerpo después del proceso para poder seguir siendo puentes transespecie, ¿no? Algunos le llaman así. Hay, por ejemplo, el chamanismo de cacería, en donde el chamán entra en trance justamente para detectar las presas de mejor manera, ¿no? Y lo que dice Viveiros de Castro y otros es que esta idea está enraizada en la cadena alimenticia y en la necesidad que tenemos todos los seres de comer, de ser protegidos, digamos, estas necesidades muy, diríamos nosotros, materiales muy naturales, ¿no? Y son relaciones más bien no antropocéntricas, aunque fíjense cómo parece aquí que al decir es que todo es humano, parecería es que todo es antropocéntrico, no, más bien antropomórficas, ¿no? En el perspectivismo sería más bien esta mirada antropomórfica donde yo me tengo que asegurar, para poder cazar un puercoespín, yo me tengo que asegurar de que lo puedo ver como puercoespín. Porque en el momento en que yo lo dejo de ver como un puercoespín, ese puercoespín adquiere un poder sobre mí y puedo ser su objeto de perderme. Por ejemplo, como se explican las relaciones en la cacería también son antropomórficas. Por ejemplo, algunos grupos hablan de la cacería como la relación que tienen con el cuñado, por ejemplo, ¿no? Y aquí se oye un poco complicado, pero también hay maneras en que explican de cómo las hembras, por ejemplo, puercoespines, se entregan a los cazadores en una especie como de juego, o sea, la cacería se vuelve una especie como de juego erótico que culmina en el matrimonio, en una unión matrimonial. Entonces, fíjense cómo la caza, en esta visión antropomórfica, es más bien una analogía o del matrimonio, ¿no? No es solo la caza, sino es una analogía del matrimonio. Entonces, por eso es importante tener muy claramente las divisiones en cuando son animales objeto de la caza y cuando no. Por ejemplo, y toda la cacería implica un tabú, ciertos tabús. Por ejemplo, los cazadores no pueden haber tenido relaciones sexuales en cierto tiempo antes de ir a la caza, porque las puercoespinas huelen el semen y entonces se ponen celosas y ya nos entregan. Entonces ya la cacería no es posible. O cazar o obtener alimento no es posible, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, otro de los tabús es que no pueden
entre los hombres cazadores no pueden estar en su aldea, por ejemplo, haciendo bromas sobre, ay, los puercoespines, esos animales, porque entonces lo que dicen es que se abre la puerta para que se abre la puerta de la relación de ellos como objeto frente a los puercoespines que serían sujeto, y entonces las puercoespinas podrían seducir a los cazadores y robarlos. Entonces, digamos, a través de todas estas relaciones antropomórficas, se construye un entendimiento y justamente una relación con lo natural, lo que nosotros llamamos lo natural, muy distinta, ¿no? Como ustedes ven. Entonces, lo que se produce más que a lo mejor un juego armónico, es una contienda, es una guerra de perspectivas, ¿no? Entre cuándo te puedo ver, cuándo soy objeto, cuándo soy sujeto, cuándo te puedo ver como lo que puedo cazar y me lo puedo comer, o cuándo soy una presa también. Y una de estas características de la capacidad transformadora de los de los cuerpos es que todos los conocimientos son exógenos en los mundos vividos de estos grupos son exógenos. Todo lo que las técnicas de caza se las enseñaron otros espíritus, las técnicas de construcción también, los objetos que tienen también son, entonces, vean, el estatus como de grupo humano es muy distinto, es muy, muy distinto al estatus que nosotros pensamos y sentimos que somos pues la especie más desarrollada y tecnificada. Bueno, aquí hay otra comprensión muy distinta y muchos de estos conocimientos además fueron robados de fuera. Entonces eso a veces implica pensar, bueno, que hay ciertas transformaciones de estos grupos que no serían tan malas o tan problemáticas, o el uso de tecnología, por ejemplo, tampoco sería tan problemático, aunque aquí también varias antropólogas y antropólogos nos advierten que hay que tener cuidado porque hay ciertamente relaciones de poder que son violentas y habría que no caer en el relativismo justamente pues no importa entonces que se transformen estos grupos, ¿no? Bueno, esto que les estoy contando, ¿no? La identidad sería un inconstante para Viveiros de Castro y la alteridad es el encuentro, las otredades y los roles de esas otredades serían el motor del mundo, ¿no? Pero con la advertencia esta, como les digo, de la existencia de relaciones de poder y violencia que no habríamos de perder de vista. Entonces, ¿cómo traslada esto, ya para terminar? Viveiros de Castro, esta crítica a la antropología, y este esquemita también ya se los hemos mostrado varias veces, entre esta división muy moderna entre lo racional y lo simbólico, la ciencia frente a la religión, y lo que dirían los antropólogos de principios del siglo XX como la clase ejemplar y la clase sintomática, donde la clase ejemplar serían los conocimientos que construye la antropología, y la clase sintomática serían los conocimientos que no son además conocimientos en el mundo de los sujetos que viven la cultura, porque serían más bien ocultos, oscuros, ¿no? Los símbolos como algo oscuro, o la realidad como algo oscura que debe interpretarse a través del análisis científico, porque los sujetos no somos capaces de darnos cuenta de nuestra propia mirada cultural. Somos unos menores de edad ignorantes y entonces tiene que venir la ciencia a explicarnos cómo somos y cómo vivimos. Entonces, frente a esto, bueno, recuerdan al amigo aquí Lévi-Strauss que proponía que cada cultura o sociedad encarna una solución específica de un problema genérico. Esto de la unidad de la mente humana, para la que habría solo ciertas formas específicas preestablecidas que tendrían un contenido distinto, y eso sería la diversidad, ¿no? Entonces tendríamos en realidad, bueno, aquí estoy representando las culturas con figuras, ¿no? Tendríamos un limitado número de formas para contenidos culturales que podrían ser distintos, ¿no? Entonces el concepto antropológico sería el universal y con contenidos particulares. Por ejemplo, ritual. Ritual
lo encontramos en todas las culturas, pero de diferente manera. Mito también lo encontramos en todos los grupos, aunque de distinta manera. Esa es una de las cosas que va a criticar Viveiros de Castro. Y otra de las cosas también que ya hemos visto es que va a criticar al estructuralismo, en particular a Lévi-Strauss, al estructuralismo francés, es la dicotomía. Como una deriva de ciertos paradigmas de la lingüística, el estructuralismo trabaja siempre con dicotomías, lo continuo, lo discontinuo, yo otro literal figurado. Lévi-Strauss tiene libros que se llaman, por ejemplo, Lo crudo y lo cocido, lo que puede ser cazado y lo que puede ser comido, etcétera. Va a trabajar siempre porque supone que la mente humana opera de esta manera, a través de dicotomías, y divide el mundo de esta manera, la naturaleza y la cultura, ¿no? Entonces, la propuesta aquí puse epistémica, pero en realidad es ontológica, que es totalmente distinta, es que realmente los problemas son radicalmente diversos y más bien los antropólogos no saben de antemano cuáles son. Es decir, no podemos ir al campo con un catálogo monográfico donde escribamos todos los rubros que tenemos que llenar. Economía de estos pueblos, cultura de estos pueblos, parentesco en estos pueblos, política en estos pueblos, como muchas veces se construyeron las monografías en antropología. Estos recuentos descriptivos sobre un mismo grupo, sobre una cultura, ¿no? Entonces, más bien, no es que haya como ciertos problemas comunes, sino que la tarea de la antropología sería rescatar justamente cuáles son los problemas particulares. Y entonces lo que propone el perspectivismo es que más bien los procedimientos característicos de la disciplina son conceptualmente del mismo orden que los procedimientos investigados. Y aquí otra vez, esto ya les hablé incluso, estoy aquí haciendo un poco de trampa con esta misma diapositiva, pero porque me parece muy útil y muy clara. Justamente nivela los mundos de conocimiento, no pone a la ciencia como en el culmen del desarrollo del conocimiento, sino que los nivela, los genera un terreno horizontal donde trabajar. Entonces serían los procedimientos para Viveiros de Castro de la misma naturaleza. Por ejemplo, mientras que los antropólogos hablan aquí del lado derecho del universo jurídico y normativo, clanes, derecho, poder, política, estructuras, autoridad, ¿no? Todas estas palabras muy formales. En el universo material, corporal y sensible y sensorial estaría también formas de explicar el mundo que tendrían que ser validadas en sí mismas y no en referencia siempre con los conceptos más bien occidentales, que serían, bueno, todo lo que hay en el lenguaje de estos mundos, ¿no? Sangre, miel, tabaco, podredumbre, fantasmas, puercos, canibalismo, colores de pájaros, vaginas dentadas, que hay en muchos mitos, penes removibles, o sea, todo esta cosmovisión distinta, Viveiros de Castro los pone al mismo nivel, y eso es otra de las cosas también problemáticas del perspectivismo. Y bueno, creo que esto desarrolla como lo han llamado, una etnosociología, o sea, realmente una posibilidad de explicar el mundo desde categorías no occidentales, de ahí lo etno, o una antisociología incluso, ¿no? O sea, podemos seguir usando las mismas herramientas y categorías de nuestras disciplinas, o hay que hacer una antisociología, incluso una antiantropología, para poder ir más allá del etnocentrismo. Y eso le llama la amerindianización del estructuralismo, es decir, lo que la antropología puede aprender de estas otras formas de conocer y entender el mundo. Y esto tiene su importancia política, no es una cuestión nada más de, como dicen, de música celestial, de representaciones de mundos, de símbolos, de mitos y de ritos, cosa que además tiene una importancia centralísima, pero que está un poco justamente, ahí aquí estoy a lo mejor reproduciendo el discurso cientificista, ¿no? Que vea esto como menor, pero también tiene sus consecuencias y sus razones políticas. Y Avelar hace referencia a este caso que ya lleva muchísimos años, hasta donde entiendo,
de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte en Brasil, que está, les pongo aquí el mapita, bueno, este es Brasil, ¿verdad? En Sudamérica, el verde, y la región del Pará estaría al norte, que colindaría con la región amazónica, donde también hay muchos grupos indígenas. Entonces ahí está un río que es bastante grande, que es el río Xingu, alrededor del cual, o más bien a lo largo del cual viven muchos grupos indígenas, donde parece que es un proyecto ya muy grande que se ha ido desarrollando en distintos momentos o tratando de desarrollar, y creo que hasta la fecha no ha sido culminado, que les pongo una foto de la construcción, que implicaría, además de la necesidad de mover a grupos, bueno, que ya de por sí son nómadas, pero de todas formas de moverlos de su región implica cuestiones como la desecación del río, la inundación de grandes extensiones, justamente por la desecación del río para construir esta hidroeléctrica. Y eso ha habido una serie de discusiones jurídicas a través del tiempo, que han sido justamente, se ha luchado en tribunales, ¿no? Y uno de las personas que más, que ha sido como una cara muy importante del movimiento de parte de los grupos indígenas, ha sido el jefe Raoni del grupo Cayapó de la región, y que es además internacionalmente conocido como activista y como un líder ecologista importante. Entonces, una de lo que discutían estos grupos es que el río tiene derechos, y eso era algo dificilísimo de poner, de que fuera un argumento jurídico válido, pero un grupo de abogados justamente de la fiscalía, así es como lo narra Avelar, tendríamos que investigar si es así, pero un grupo de abogados encontró que sí se pueden trazar precedentes. ¿Cómo se dice en derecho? ¿Precedente o no? No se dice jurisprudencia. Ajá. Que sí había jurisprudencia para hablar de derechos del río Xingu, porque, bueno, en esta dicotomía y en este mundo del derecho, donde lo humano es lo único que puede tener derechos y el río no es humano y por lo tanto el río no puede tener derechos, lo que encontraron es que los derechos humanos han sido progresivos, y aquí a lo mejor Emanuel puede corregirme si estoy usando el concepto de manera correcta. Progresión significa que han ido abarcando a los sujetos de derecho, han ido creciendo. Es decir, si en algún momento las mujeres no eran sujetos de ciertos derechos, por ejemplo, del sufragio, del voto, eso luego, porque no eran, si bien las mujeres, hasta donde puedo entender, siempre han sido consideradas humanas, espero que no me equivoque en esto, pero no eran consideradas sujetos autónomos. En la discusión europea, por ejemplo, incluso francesa, no eran consideradas como mujeres, como sujetos autónomos, porque estaban subordinadas a los jefes de familia, es decir, a sus esposos, o a sus padres, o a sus hermanos, o a sus tíos, o cualquier hombre que tuvieran cerca, representa al grupo. Entonces, las mujeres, como subordinadas a la familia y al grupo, eran representadas por los hombres. Entonces no eran autónomas y por tanto no éramos sujetas de derecho. Esto se amplió, ahora las mujeres podemos votar. Los derechos civiles de las personas afroamericanas en Estados Unidos y las personas afrodescendientes en América y en el mundo, ¿no? También hubo en algún punto de la historia toda una discusión justamente de si eran personas, de si eran humanos, o si eran, bueno, o me está diciendo Manuel aquí, no eran una persona completa, sino que eran 2/3, ¿no? Y también eran representados por el dueño de los esclavos en el momento del esclavismo. Entonces tampoco eran considerados humanos autónomos y tampoco, o humanos cabales, ¿no? Solo 2/3 de humano, y por eso no eran sujetos de derecho. Eso también se amplió. Entonces, digamos, ha habido una historia donde cada vez quiero pensar, por una toma de conciencia, de un crecimiento de la humanidad, cada vez se ha ido ampliando quién puede ser sujeto de derecho en distintos puntos de la historia. Entonces,
entonces ahí es donde encuentra jurisprudencia el argumento de decir, el río tiene derechos, porque así como se pensó que las mujeres no tenían derechos, que los nativos indígenas de América en algún momento no tenían derechos, que los afroamericanos y las personas afrodescendientes no tenían derechos, y luego se concluyó que sí tenían derechos y se restituyó esos derechos, también es posible ampliar estos derechos a un río, ¿no? Y esa es una discusión muy interesante que se dio en este caso y que hasta donde entiendo no es un tema, aunque la hidroeléctrica, pues ustedes ven aquí en la foto, se ha ido construyendo, lo que entiendo es que no la tienen ganada. O sea que esto sigue en litigio y que sigue siendo una discusión, ¿no? Y vean cómo, o sea, esto no es justamente lo que les digo, esto implica en un mundo globalizado, en un mundo capitalista, implica el encuentro y el choque de miradas de mundos distintos que tiene que resolverse y que ojalá no se resuelva a través de relaciones de poder. Entonces, para finalizar y para seguir pensando, podemos traer esta visión de cosmovisiones como mundos realmente existentes y vividos a lo religioso, a una mirada sobre nuestras propias creencias. Puede existir un perspectivismo religioso, ¿no? Y aquí les ponía ejemplos. ¿Cómo sabemos que no tienen razón más bien el mundo mexica y su idea del Mictlán, por ejemplo? Y estos cuatro mundos que según cómo mueres es a donde vas. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que no es aquí la rueda del samsara, de este ciclo donde mueres y reencarnas del hinduismo y algunos budismos? ¿Cómo sabemos? Bueno, les pongo esta foto aquí al centro. Pues tenemos la opción también de la resurrección, ¿verdad? Claro que sí. También está como posibilidad o la evolución, ¿no? O sea, la idea de que, pues, y una idea como después de la vida, pues simplemente se acaba tu vida como individuo biológico y como individuo social y ahí acaba todo. Y les ponía también esta foto no sé si recuerdan esta película muy linda de los 90 que se llamó en español Pura Energía, donde es un chico que es particular, no recuerdo muy bien el argumento, ¿cómo se dice? El plot. Magali, ayúdame, ¿cómo se dice? El argumento de la película, pero hay otra palabra más. ¿La trama? La trama, ajá. La trama de la película no la recuerdo exactamente, pero al final este chico se hace como uno mismo con la energía del mundo, ¿no? Y esta es la escena final donde él va corriendo y lo alcanza un rayo. Y yo recuerdo que yo estaba muy chiquita, tenía ni 15 años y no saben cómo lloré, porque es muy conmovedora, ¿no? Cómo se vuelve, es una metáfora de cómo y que somos energía y nos integramos a la energía del mundo. Plot twist. Pero plot, ¿cómo se dice en español? Qué payasa, ¿verdad? Yo ni soy chicana, o sea, quienes sí podrían. Hay otra palabra, ¿cómo se traduce plot? Que no es argumento. Bueno, y que creo que sí es un trama. No, bueno, me lo llevo de tarea. Bueno, entonces, pues no sé, a lo mejor si alguien quiere comentar algo, ¿qué piensan? ¿Qué les parece el perspectivismo? ¿Se lo creen, no se lo creen? O sea, la cosa es que tenemos tan metido hasta el tuétano nuestro paradigma cultural. Incluso me sorprendo a mí misma pensando algunas cosas terribles que casi me convertirían en atea sobre ciertas cuestiones de la tradición, de mi tradición católica, como dicen. O sea que digo, híjole, ¿qué onda? ¿De veras me la creo o no me la creo? Y esto no me hace un poco, pues sí me diagnóstica por lo menos, ¿no? Dani, buenos días. Yo creo que también es algo así como el hinduismo, ¿no? Es una gran variedad de
pues no sé, de conocimientos que nosotros desconocemos y por eso es que piensas esa parte, ¿no? De que a lo mejor entramos en el ateísmo, pero yo creo que más bien tenemos una mente abierta, que es muy diferente, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy, 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 muy importante, ¿no? A lo mejor no es renunciar a nuestras creencias, sino verlas en esta pluralidad de perspectivas. Que eso, por ejemplo, cuando yo hablo de cuestiones de género y de orientación sexual y todas estas cosas que sí me cuestiono también a veces, ¿qué onda con o sea, yo estoy no estoy en lo más hegemónico, pero sí tengo una identidad de las que hegemónicas, soy hetero, estoy casada, tengo una relación monógama, o sea, y sí digo a veces, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Claro, no se trata de renunciar a mis elecciones de vida, pero sí tengo que entender qué posición juegan esas elecciones frente a otros que hay y no absolutizar mi posición, sino verla en el conjunto de otras cosas. Y sí, un poco relativizar, pero para dar lugar a los otros, ¿no? Igual con lo religioso, con estos otros mundos de vista. Y sí, o sea, creo que Manuel en algún momento comentaba, tuvimos un profesor en la UAM de antropología que ya falleció, pero que él, bueno, se dijo que fue investido como chamán y él asegura que a él lo operó del corazón un chamán y que lo curó. Lo asegura y bueno, y podemos decir un montón de cosas, ¿no? Podemos hablar de los milagros, podemos hablar hasta de cosas más complicadas, ¿no? Como justamente qué es la resurrección y cómo la podemos entender. Y bueno, ahí hay, pues sí, choques de perspectivas, ¿no? A ver, díganme, o que me puse muy, muy Yo quiero comentar Ajá. algo. Hola, hola. ¿Sí me oyen todos? Bueno, y también para como entender que al final estamos tratando de hacer un ejercicio de científico, ¿no? De reflexión en torno, desde la antropología, ¿no? Además, ¿no? En torno a este fenómeno y que es necesario o era necesario dejar este marco para la próxima sesión. Esperemos que si Dios quiere, primero Dios, hagamos ya una reflexión en torno al fenómeno del chamanismo como tal, ¿no? Pero sí era necesario tratar de entender de dónde vienen estas perspectivas con este tipo de análisis como de los más, digamos, actuales en torno al fenómeno del chamanismo, ¿no? Y pero no solo del chamanismo, sino como una especie de la posibilidad epistémica o de reflexión desde una especie de ontología sociológica, si es que existe eso, de este tipo de fenómenos, ¿no? Y efectivamente, o sea, pues no existen los milagros, o sea, no sé, desde mi punto de vista, no es cierto. No, pues no sabemos, ¿no? O sea, lo que existe es la ciencia, y aunque Dani diga que la ciencia al final es un discurso, no es cierto. No es cierto. Eliminado del EPEC. Creo que Simply estás diciendo algo. Eliminado del EPEC. Es que no me di cuenta que entré. Perdón, Simply, otra vez puedes repetir. Y con ese comentario te vamos a eliminar, ¿eh? Ok. Conveniente, Manuel, que no escuches. Perdón, es que estoy aquí batallando con mis aparatos. Así es, la ciencia es lo hegemónico y la verdad. A mí me gustó mucho, Dani, que rescataras algunas cosas de la epistemología, porque
y que retoman otras ciencias. A mí me gusta mucho el discursito de la el intento de la epistemología, porque lo que intenta hacer básicamente es tratar de ir entendiendo, pero no desde la antropología como el análisis de pues, todo lo que nos han enseñado ustedes, sino a partir de los conceptos humanos, cómo accede el hombre a la realidad. Entonces, lo que hace después ya un análisis filosófico desde la epistemología es decir, bueno, ya tenemos todos estos conceptos, ahora, ¿qué es realidad? ¿Cómo nos acercamos a lo que es realidad? Y, por ejemplo, un filósofo que a mí me agrada mucho, Javier Zubiri, un español, dice, hemos creído durante años que la realidad es lo que se nos presenta a los sentidos, pero no sabemos ni cuántos sentidos tenemos. Durante años hemos repetido que tenemos 5 sentidos externos, ¿no? Tacto, olfato, oído, vista, no sé, los 5 externos. Pero cuando los revisamos desde la biología son un montón de sentidos externos. Y es un lío todavía más complejo pensar en los sentidos internos todavía, ¿no? Memoria, imagen, fantasía, recuerdo. Percepción, ¿no? Creo Un también. montón, de los Propia sentidos internos. percepción, creo que dice. Y dice, y entonces el concepto de realidad cada vez se va deformando más, ¿no? A lo que creíamos que realidad es lo que tocamos, ¿no? Y después dice, y no solo eso, cuando jugamos con el tiempo, en realidad nos damos cuenta que el ser humano no está en el tiempo y en el espacio. El ser humano es tempóreo y espacioso. Estamos siendo nosotros presas, ¿no? De estas concepciones. Por tanto, el pasado es parte de nuestra realidad. Tan es así que a veces tenemos que ir al psicólogo para dejar de tener tantos problemas, ¿no? El presente es obvio, pero además es intangible. Y el futuro es tan real para muchos de nosotros que a partir de los proyectos futuros modificamos nuestro presente. Entonces, me gustó mucho que rescataras esto de las discusiones epistemológicas, porque creo que gracias a las discusiones epistemológicas se han podido establecer otros discursos, no sé si en antropología, pero todo lo de las teologías decoloniales, liberacionistas, negras, feministas y demás, se nutren de aquí, de un análisis epistemológico primero. Y lo de los milagros es otro rollo, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? ¿Desde dónde lo entendíamos, no? ¿Y cómo lo entendemos hoy? Por eso podemos decir, no existen los milagros. Pero hay un montón de preguntas detrás, ¿no? ¿Qué estás entendiendo por milagro? ¿Qué entendía el texto bíblico por milagro? Y muchas otras cosas. Esli, ¿quieres tomar la palabra? Sí, hola. Pues es que a mí la verdad es que hoy me explotó la cabeza, ¿no? Me gustó un montón. Y porque lo puede como ir relacionando varias dudas que he tenido en estos últimos meses. Pero, o sea, lo primero que se me vino a la cabeza fue un librito de David Fernández, el ex rector de ahí de la Ibero, que se llama 12 cartas sobre Dios, que va hablando de diferentes experiencias de la vivencia de lo espiritual, ¿no? O de la vivencia del encuentro con Dios, ¿no? Desde ahí. Pero después, o sea, dije, pues, pero finalmente sigue siendo, pues, un tema de Dios, ¿no? Y entonces, o sea, como que yo no lograba entender por qué me llamaba tanto la atención lo que estabas diciendo, pero ya cuando hablaste del tema jurídico fue ahí, ¿no? Y tiene que ver con esto porque, no sé, por ejemplo, ahora en Acapulco se acaban de hacer las discusiones, bueno, en este último año, sobre las calandrias, ¿no? Y si debía haber calandrias y si los animales tenían derecho o no, o sea, si los animales eran sujetos de derecho o eran sujetos de obligaciones. Más bien, si eran una obligación de nosotros o de nosotras cuidar a los animales o eran sujetos que tienen derechos en sí mismos, ¿no? Entonces, hay una discusión jurídica y, como bien dices, progresiva, ¿no? Y si ahora los ríos, los bosques, los árboles tienen derechos o más bien la obligación es de nosotros de cuidarlas. Pero cambia mucho cuando dices jurídicamente sí tienen derecho porque se vuelven ya sujetos de dignidad, ¿no? Y o sea, esa discusión de qué es lo digno y qué es la dignidad
en cada una de las, o digamos que para que seas un sujeto de derecho necesitas tener dignidad, ¿no? En esta discusión jurídica. Entonces, si te vas más allá ya a la filosofía jurídica y comienzas a discutir si el árbol tiene dignidad y por eso necesitamos respetarlo, o si para que yo conserve mi dignidad debo respetar al árbol, esa es como una fuerte discusión entre los positivistas y naturalistas abogados. Oye, Esli, ¿son de estos derechos humanos de cuarta generación? Estos derechos de los animales y del medio ambiente, ¿no? Cosas así, sí, ¿no? son que no están reconocidos, pero que están todavía como en esta discusión. Si son derechos, exacto, o si son sujetos, si son sujetos de derecho. Y entonces sí, o sea, creo que para allá va la realidad de dinámica política y de poder y jurídica, ¿no? O sea, va y cada vez hay una fuerza más grande de este mundo para poder reconocer estos derechos, aunque hay muchos juristas que están, por supuesto, sumamente en contra, ¿no? Pero está bien interesante esa discusión. Y otra cosa que quiero reflexionar sobre esto es el reto que viene dentro de este mundo espiritual y material. Pues ya saben, yo siempre colocando como en las juventudes. Pues el reto que viene de tener casi un año a personas encerradas donde solamente han aplicado la vista para interactuar con otras personas, finalmente, para bien o para mal, el lado espiritual se va fortaleciendo, ¿no? Va cobrando relevancia, no sé si fortaleciendo relevancia. Tal vez en lo negativo, en temas de depresiones, estrés, etc., pero finalmente va cobrando relevancia y cuando nos volvamos a encontrar, si es que el mundo nos permite un día, ese lado sensitivo va a estar mucho más presente que antes de irnos a la pandemia, ¿no? Entonces va a ser un reto muy fuerte. Ojalá. Entender ya. Ojalá. yo creo que sí, porque ya se está viendo, o sea, en esta dinámica de interacciones de clases en línea y demás, cada vez es más presente el esquema espiritual de las personas, ¿no? Y que lo material va sobrando. Entonces las discusiones hoy alrededor de docentes y demás van mucho dirigidas a eso. Entonces creo que va a ser un buen reto, pues la vamos a tener que, bueno, espero, ojalá dijeras tú, ¿no? Y si no, pues vamos a tener que encontrar una solución porque el lado espiritual va a estar mucho más relevante, o está siendo ahora, ¿no? Pero sí, son esas tres cosas que me llaman la atención, estuvo bien interesante. Creo que Magali quiere... Gracias. No, y la discusión que da Abelar cuando se refiere a estos casos y a esto es justamente a los derechos no humanos. Creo que Lupita también quería hablar, también. y Ruth y Magali. Entonces, creo que Lupita alzó primero la mano. Bueno, y nada más como comentario, no sé si le preguntaron a José Luis Sicre o a Pagola, y alguien en una charla le pregunta, o más bien le dice, es que hoy en día ya no hay milagros, y él contesta, pues creo que hay más milagros que cuando existía Jesús, porque hoy los milagros se dan por medio de la ciencia. ¿Qué opinas, Manuel? Totalmente de acuerdo. Así es. No, era un chiste eso de lo de los milagros. Yo sí creo en los milagros. No dejen de creer, por favor. No pierdan la esperanza. Bueno, creo que quería comentar algo alguien más, ¿no? Ay, perdón, Dani. Y Magali también. ¿Tú querías también comentar algo? Creo que estaba antes Magali, ¿no? ¿Magali? Trama. Plot es trama. Ok. Sí. ¿Qué es lo que dijo ya Brenda, verdad? Perdón. Ay, hola, buenos días. Ay, ¿puedes hablar? Perdón. Habla tú. Ay. Tú. Ok. Pues estas preguntas que haces al final, Dani, a mí también me resuenan mucho, ¿no? Como, porque es difícil como externar esas dudas a lo mejor en otro lugar cuando tú empiezas a decir, bueno, como cristiana, sí, la resurrección en Cristo, y lo creo porque se supone que esa es mi fe, ¿no? Pero cuando empiezas a ver como que hay otras formas de entender, no sé, la espiritualidad, a Dios, o como qué pasa después de morir, no necesariamente la tradición cristiana, dices, ¿qué tal si ellos tienen razón, no?
si yo voy a reencarnar y no me estoy aplicando, ¿no? Así, ¿no? Pero, no No sé, te estás aplicando con el karma, Magali. yo estoy esperando otra cosa, ¿no? Y ya voy a morir y me doy cuenta que no tenía razón, ¿no? Entonces, como que sí me interpela mucho eso y como creo que últimamente, por ejemplo, yo creo que mucho tiempo yo estuve como no quise salirme mucho como de lo cristiano, porque sentía como que era como cruzar una línea peligrosa, ¿no? De retomar y pensar otras formas, o sea, más allá de lo cristiano hegemónico, ¿no? Pero últimamente yo me he estado cuestionando mucho, bueno, como a partir como de, pues sí, como de mi vivencia personal, familiar, ¿qué pasa como con personas, por ejemplo, México, o sea, como pues, las cosmovisiones indígenas, o sea, como su forma de religión, creo como que es algo que nunca vamos a entender porque se perdieron y no somos indígenas del siglo XVI, ¿no? Y lo que nosotros podemos como reinterpretar esa visión religiosa es como a partir como, o sea, a lo mejor desde las crónicas de los frailes que llegaron y otras pocas fuentes que nos quedan, ¿no? Y más bien vemos como que, o sea, que los pueblos indígenas están cristianizados, ¿no? Pero no exactamente como es el cristianismo dogmático de Roma, ¿no? Es otro tipo de cristianismo. Y a mí como oaxaqueña eso me interpela mucho porque veo, o sea, como en mi familia, o sea, como que mucha gente sí es como la más católica del mundo, pero sigue como preservando como sus pues como prácticas chamánicas, por decirlo así, y es como, parece que conviven sin algún problema. Como mi abuela es la señora más católica del mundo, pero ella jura que la vecina es una nahual, y yo le creo, ¿verdad? Y por mucho tiempo para mí era como una cuestión más simbólica, Qué pero padre. ahora digo, como no, yo también lo creo, como creo en esas Seguro cosas, que es, ¿eh, Magali? ¿eh? Seguro que es. Yo también lo creo, ¿no? Y como que convivir con, no, como con otro tipo de espiritualidades, no sé, como, ¿cuál es el nombre? Sí, es chamánico, como es como, no solo es simbólico, es real. Y luego pienso, sí, bueno, tú eres cristiana, pero eso también te constituye como ese tipo de espiritualidad. Y esos dos tipos de espiritualidades que parece que podían estar como enfrentadas, o sea, como pueden convivir perfectamente por las condiciones culturales e históricas que te constituyen, ¿no? A ti, me parece. Entonces yo he estado como tratando o sea, de pensar que podemos ser cristianos, pero también podemos tener otras formas de, no sé, de entender nuestras nociones espirituales que pueden parecer, no sé, paganas o herejes, porque son porque también nos constituyen, siento. Entonces, no Totalmente. sé cómo encontrar ese equilibrio, pero, o sea, o sea, como yo lo he visto mucho como en Oaxaca, o sea, las personas son cristianas, pero todavía tienen como, a lo mejor, no sé si tan claro como esta herencia, eh, o sea, como tan claro de dónde vienen ciertas prácticas espirituales, pero las siguen teniendo, ¿no? Como ir al cerro a hacer ciertos ritos y después ir a la misa, Ujú. no sé, y parece como que puede estar ahí, como sin mucho problema. Claro, sí. Entonces como yo digo, Estas cosas de sincretismo, ¿no? Que está ajá, también en lo que preguntaba Lupita la vez pasada del Día de Muertos. También es un ejemplo de eso también. como que eso se da mucho entre los mexicanos, porque es como, no sé, como digo, como características históricas, culturales. Entonces, digo, pues a lo mejor debería atreverme a ser más sincrética, tal vez, porque Totalmente. y pues es. Muy bien, Magali. Bien. Ruth, tú querías decir algo y luego Cintli todavía, en los minutos que quedan. Gracias. No, yo solamente quería hacer referencia al comentario de los derechos. No sé si sí iba por ahí, Esli. Y porque creo que tú sabes más que yo de eso. Pero bueno, escuchando, ¿no? Creo que toda la clase ha sido muy interesante porque justo aporta como esta otra mirada que intenta incluir
pues otras miradas, o no otras miradas, sino otras realidades que sí están allí, ¿no? Que creo que desde la epistemología ha sido todo un reto también, hablar si son perspectivas, si son realidades, si son interpretaciones, y creo que eso es algo que enriquece mucho, porque justo esta idea de que todo sea igual y a partir de eso otros lo miran diferente, ¿no? Creo que a veces no da el espacio que merece a culturas que sí tienen otra cosmovisión o otra mirada o es otra manera de verlo, o justo lo que está diciendo ahorita Magali, ¿no? A mí también me ha pasado mucho cuando he estado en diferentes pueblos, incluso aquí en México, que de verdad es otra, no es solamente que sea para ellos así, o sea, funciona así, ¿no? Y es como preguntarse, y si el que está equivocado es uno, ¿no? Sí, un poco lo que dice Magali, no me estoy poniendo con el Dharma a tiempo, no me estoy poniendo, ¿no? Como, porque a lo mejor ¿no? O sea, creo que eso es algo como muy importante para entender que pues sí, el mundo va más allá de lo que intentamos incluso explicar con la ciencia, ¿no? Como que hay cosas que la ciencia, perdón, Manuel, pero sigue sin abarcar, ¿no? Hay cosas que la ciencia pues tampoco da respuesta, aunque ha dado respuesta a otras y no estoy desacreditando, ¿no? Como la parte importante de la ciencia, pero no sé, pensaba en un ejemplo en Oaxaca justamente con una sueca que vino en el proyecto que yo estaba, y ella decía que le habían hecho un mal de ojo, ¿no? Y es sueca, ¿no? Entonces de pronto era como, el señor dice que me hicieron mal de ojo y yo le creo, ¿no? Y yo decía, pues si lo crees, pues ve a hacerte una limpia, ¿no? Como para que ya te sientas bien, ¿no? Y justo también en África había un caso así, ¿no? De un niño que tenía una malformación en la cadera que no la presentó al nacimiento, sino la presentó después y por eso como que tampoco los médicos entendían qué pasaba, le querían hacer estudios, pero la familia no quería y el brujo del pueblo les dijo que tenía que ir primero a arreglar un asunto pendiente que la mamá tenía con su hermana y solo así el niño se iba a sanar, ¿no? Entonces, cuando nos vino a consultar a nosotros, también nos preguntaba, ¿qué hacemos? Ya nos dijeron esto, ya nos dijeron lo otro y el niño no sana. Entonces, pues como que yo decía, pues si tienen que ir con el brujo, vayan con el brujo y vayan a los estudios, ¿no? Como era como, pues hagan todo y veamos qué resulta, porque también creo que no podemos quitar o sacar a la gente de la cultura en la que está y de la manera que tiene de vivir. Hay que ser como respetuosos con eso, incluso cuando la ciencia esté, ¿no? Entonces es como tomar en cuenta esas perspectivas, pero es muy como interesante la reflexión, ¿no? Y que aquí no acaba, ¿no? Es como una reflexión que creo que enriquece y que hay que seguir, ¿no? Como hacia allá. Y me identificaba mucho con el último comentario de Magali, ¿no? Y con Dani, esto como de la herejía o esto de pensar que estás fuera de, pero que creo que es justo también como entender que son procesos, ¿no? Y que mientras más vas conociendo otras maneras, a lo mejor antes no te lo cuestionaste. Y tampoco, y no olvidar que, bueno, Jesús nunca dijo, vengo a constituir una iglesia, ¿no? Eso vino después, ¿no? O sea, él era judío, ¿no? Como, entonces, no sé, como por ahí la reflexión, ¿no? Oye, Ruth, yo no dije que era hereje, yo dije que era atea. Tú ya más bien me dijiste hereje. Ay, perdón, sí, yo ya lo cambié. Es que sí es hereje. Es que te conozco, Dani. Es que ya lo sé. Cindy le quería decir algo si quieren para cerrar, porque ya estamos cerca de la hora. Ok, entonces ya no digo todo. Les quiero recomendar este libro, sobre todo a Esli, En defensa de los humillados y ofendidos. Ah, está bueno. Los derechos humanos ante la fe cristiana. No sé si ¿Me está lo puedes en PDF. enseñar otra vez, Cindy? No, ya pasó el tiempo, sí. Es Se llama En defensa de los humillados y ofendidos. Los derechos humanos ante la fe cristiana. Ok. Es de Luis González Carvajal Santa Bárbara. Él tiene muchos libros bien interesantes sobre ciencias sociales y fe y demás. Les puedo pasar la ficha bibliográfica en el chat de WhatsApp. Porque rescata muchos Les mandé la foto. análisis bien interesantes de los derechos humanos y que a lo mejor te pueden interesar. Y tengo como otros 3 o 4 de derechos humanos y teología.
Y con respecto a lo que dices, Magali, creo que todos tenemos esa responsabilidad de ir creciendo, ¿no? En la fe. Y tienes mucha razón. Pensaba en esto que dices, bueno, más bien yo pensaba en lo que creemos que es el cristianismo del vecino que aparte es chamán, el cristianismo del católico que es santero, el cristianismo de Roma, el cristianismo de los teólogos, el cristianismo de los sacerdotes. Creo que sí son diversos cristianismos, así como lo planteaba Dani en la exposición. Creo que también hay diversos mundos. Y el punto no creo que sea ir puliendo el cristianismo de Roma y el de la vecina, sino ir puliendo el de nosotros. Claro. Creo que ahí es donde entra, creo, la responsabilidad de todo cristiano en cuanto a madurez, ¿no? No estoy diciendo que unos son más maduros, no sé si estoy diciendo que unos son más maduros que otros, pero yo creo que la madurez del cristianismo rudo, el radical, es el que te permite llegar a saltar tu propia religión, ¿no? O sea, ir más allá de tus conceptos chiquitos. Y por eso no vas a tener problema en entrar a otras tradiciones religiosas, creo, desde la madurez. Yo por eso me quiero hacer episcopaliano. No es cierto. No es cierto. Bueno, ya los acepto, los abrazo. Pues creo que ya. Abrazos a todos. Abrazos a todos. Abrazos, no Muchas balazos. gracias, Nos vemos. amigas y amigos. Gracias. Nos vemos. Cuídense, muchas gracias. Los Bye, queremos, que estén las bien. queremos. Adiós. Igualmente los queremos. Bye. Cuídense. Les doy todo de lo que me sobra. Buena Oigan, ¿cómo le semana hago para todos. aquí? Gracias, Lupita. ¿Cómo le hago aquí para la grabación? ¿Ustedes saben? Estoy grabando y que ya nada más cuelgo y ya se sube a la nube. Sí, al cerrar, si está configurado, se va a la nube y si no te pregunta si a la nube o a otro lado, a tu Ok. compu. Oye, a ver tu playera, Ruth, ¿es igual a Mi la mía? playera Tu... es de raya. Ah, no, la mía es más bien como Ah, la tuya es gris. muy La mía es perspectivista. como No, es cremita. como Ah, ¿qué espero será? que sea sintético. Sí, sí. Eso es bueno, pero también es malo. Derechos bueno de los porque animales. No se asesinó a ningún animal, pero malo porque se va a ir a la basura algún día y si no es sintético. Pero bueno, tienes que vestirte. Y no con piel de animal. Se me Pero ocurren bueno, muchas cosas que podría Sí, a decir. mí también. Luego nos tomamos un café virtual. Pero creo que sigue la clase de ecotecnología en este mismo Zoom, ¿verdad? Creo que sí. Saludos, Adiós. Magali. Chao. Bye, Magali. Bye. Adiós. Jorge. Bye. Bye, Lupita. Bye, Anita. Bye. Bye.